Gonzalo Alonso, el fantasma del olvido. Era lunes y, como todos los días, Alfredo se levantó a las 6 de la mañana. Juana dormía todavía. Ella no tenía que levantarse tan pronto como él. Desayunó y se vistió preparado para trabajar. La semana pasada había cumplido 72, pero no podía permitirse jubilarse, no porque su misión no le permitiera vivir con holgura, sino por la honda pena que le invadiría si abandonaba su trabajo. Bajó al garaje y sacó el tractor, al que canchó el arado mecánico que su hermano le regaló por su cumpleaños. Esperaban 98 hectáreas por arar, eso por la mañana. Después debía asegurarse del riego de las 26 restantes estuviera en correcto funcionamiento. Era un día aciago, gris y lluvioso, de esos típicos del otoño castellano a los que tan acostumbrado estaba. Juana, su mujer desde hacía 45 años, se había jubilado hace ya 5 años, y ahora cuidaba la casa y se encargaba del ayuntamiento y las visitas a la vieja iglesia que presidía la Plaza Mayor. Alfredo y Juana tenían 3 hijos. Uno vivía en Valladolid, otro en Burgos y el tercero en Madrid. Cada vez que se veían, ellos intentaban convencerles de que dejaran el pueblo y marcharan a Burgos para estar mejor atendidos. Pero ellos no querían abandonar el pueblo que les vio nacer, enamorarse y envejecer juntos. Allí estaban sus raíces, las de su familia, y nunca abandonarían Villanueva del Pisuerga. En Villanueva eran 25 vecinos, todos entre 60 y 90 años, menos un joven matrimonio que cuidaba de sus padres, y regentaba una casa rural que siempre estaba ocupada y reservada. Eso le daba cierta vidilla al pueblo. Eso y el bar Manolo enfrente de la iglesia, el único que quedaba abierto en el pueblo. Aquel día había muerto Josefina, la tía de la mejor amiga de Juana, pero el funeral no podía ser hasta dentro de una semana porque el cura tenía a su cargo 15 pueblos y no podía ir esa fecha. Alfredo recordaba mientras conducía el tractor hacia sus campos los tiempos de su juventud, cuando Villanueva rondaba los 1500 habitantes y era el pueblo más importante de la comarca, famoso por su mercado de productos y ganadería. Pensaba en cómo el pueblo había ido sumiéndose lentamente en el olvido. Al empezar el siglo, aún eran 200 habitantes, pero con la terrible crisis de 2008 la población había huido de la ciudad, quedando en 2018 esos 25 vecinos. Las empresas agrícolas habían ido cerrando por bancarrota o trasladándose a Burgos por falta de mano de obra. Sus hijos, que en un principio pensaban fundar una empresa en Villanueva, habían seguido ese camino ante la cruda realidad de despoblación de Villanueva. Juana, su mujer, al ser funcionaria, no había sufrido tanto la crudeza de la crisis, pero él como autónomo sí. La época en la que más alegre se sentía era la época de siembra y de recolección, porque contrataba mano de obra y no trabajaba solo durante al menos un mes. El resto del año, la soledad le acompañaba durante la jornada al completo. Al llegar la noche veía las noticias mientras cenaba junto a Juana, viendo y escuchando esas noticias que en su mayoría no afectaban a su realidad, a la realidad del pueblo. En una generación el pueblo habría dejado de existir si nadie ponía remedio a la despoblación que lo desangraba, al igual que muchas regiones de España. El 70% del territorio agrupa tan solo al 10% de nuestra población, se dijo. Alfredo también se alegraba de que al joven matrimonio de la casa rural le fuera tan bien. Se rumoreaba por el pueblo que esperaban un hijo. No había niños en Villanueva, pero el viejo parque aún se podía usar. Alfredo pensó en arreglarlo para cuando naciera el niño. Pensando en ello, le vino a la mente su padre, llevándole al parque con sus amigos. Antaño también había una pequeña escuela en Villanueva, con casi 200 alumnos, pero ahora se utilizaba como almacén. En eso pensaba cada día Alfredo. Las únicas cosas que le alegraban el día eran su mujer y la partida de mus que jugaba diariamente en el bar Manolo junto a Eustaquio, Alberto y Francisco, sus amigos de toda la vida. Entre los 4 se tiraban 2 horas al día entre naipes y aceitunas. Después volvía a casa y cenaba con Juan. Cada vez que había elecciones, Alfredo oía cómo los políticos visitaban la España interior y vacía, pero sabía, como todos, que aunque ganaran las elecciones nunca cumplirían sus promesas de ayuda al mundo rural. Desde los pequeños ayuntamientos poco podían hacer. Alfredo y Juana veían como día a día el pueblo que se quedaba más solitario, más abandonado. Nunca había habido tan población allí desde el siglo XIX. El fantasma del olvido se cierne de nuevo sobre los pueblos de la España rural, interior e histórica. Y si no se le pone remedio, pronto esos pueblos, que son nuestras raíces, acabarán por desaparecer.